Universidad Estatal del Sur de Manabí. Carrera Turismo. Título del trabajo: Resistiendo las inequidades históricas en un mundo diverso y la lucha del movimiento indígena ecuatoriano. Estudiante Yamileta Curi Gallegos. Soy de la Unidad de Nivelación y Admisión Paralelo a Vespertino. Nombre de la materia: Sociedad y Cultura, y la docente ingeniera Sea Vélez Isabel Mercedes. Culturas dominantes y dominadas. La cultura de élite o dominante se define como el conjunto de conocimientos, actitudes, formas de vida y estereotipos que caracterizan a un grupo reducido, muy pequeño, hermético y al que la sociedad considera superior económica y socialmente. Por ejemplo, cultura de élite son las organizaciones científicas, culturales y políticas. La cultura de la clase dominante impone un modelo ideal y, si bien no es homogénea, representa un arquetipo hacia el cual tienden todas las manifestaciones culturales. Cultura dominada o popular. La cultura popular es el conjunto de creencias, actitudes y formas de vida que son más o menos comunes y a la que la mayoría de las personas pertenecen. Por ejemplo, la celebración de los patronos del recinto, comunidad o barrio se puede considerar cultura popular. Es la que se identifica con ese nervio social llamado pueblo, y algunos le atribuyen poco valor adjetivándola con términos peyorativos, la cual la cultura popular es heterogénea debido a la historia popular dominante y al medio circundante. En el caso de Ecuador, en la cultura popular se pueden distinguir varios corpus de cultura, entre los cuales tenemos uno con clara matriz a pesar de los 500 años de dominación y otro de una marca da influencia a la cultura negra. La cultura dominante, representada por filósofos del deporte y de la educación física, científicos del deporte y de la educación física, producciones artísticas y de proyección política, instituciones y entidades del mundo del deporte y cultura religiosa y participación de la religión en el fenómeno deportivo. Cultura dominada, representada por técnicos deportistas, desarrollo científico general, como objetivos políticos, económicos, sociales y de control. El colonialismo y la diferenciación entre culturas modernas dominantes y tradicionales dependientes. El colonialismo, término derivado del sustantivo colonia y a su vez del latín colonia, se refiere al sistema mediante el cual un país rige o domina a otro. Por lo general, tras haberlo invadido, permanece incapaz de oponerse al invasor social, económica, política y sobre todo militarmente. Los motivos para la colonización pueden ser apropiación de su tierra y con ella riqueza y recursos. El colonialismo es uno de los factores que ha estado presente en América Latina luego de la llegada de los españoles, aunque se puede referir a la invasión de los incas a los territorios que hoy constituyen Ecuador como una forma de colonización. Sistema mundial, industrialismo y estratificación. Tanto en Europa como en todo el mundo, las gentes rurales habían producido principalmente para cubrir sus propias necesidades, cultivando sus alimentos y haciéndose sus vestidos, muebles, herramientas y productos locales. La producción, más allá de sus necesidades, se emprendió para pagar impuestos y comprar elementos comerciales como la sal y el hierro. Con el paso del tiempo, el azúcar y el algodón fueron los dos elementos claves que expoliaron el desarrollo del sistema mundial y de la industrialización. El creciente dominio del comercio internacional condujo a la economía capitalista mundial. Este sistema está formado por un conjunto de relaciones políticas y económicas que ha caracterizado a buena parte del globo desde el siglo XVI. Hacia el siglo XVIII se habían sentado las bases para la revolución industrial, la transformación histórica de las sociedades tradicionales en modernas mediante la industrialización de la economía. La industrialización exigía capital para invertir. Los ricos buscaban oportunidades de inversión y con el tiempo las encontraron en las máquinas y en los motores para impulsarlas. La industrialización europea se desarrolló y con el tiempo sustituyó a partir del sistema doméstico de manufacturación. En este sistema, un empresario organizador proporcionaba las materias primas a los trabajadores en sus casas y pasaba a recoger los productos acabados. Con la industrialización, los niveles de bienestar crecieron, pero la prosperidad era desigual. Al principio, los trabajadores de las fábricas cobraban salarios más elevados que los que se obtenían en el sistema doméstico.
Más tarde los propietarios comenzaron a reclutar mano de obra, incluidas mujeres y niños, en los lugares donde los niveles de vida eran bajos y resultaban más baratos. Los males sociales crecieron con el desarrollo de los pueblos. Los modelos del tercer mundo y el desarrollo cultural. Muchos gobiernos carecen de un auténtico compromiso de mejorar las vidas de sus ciudadanos. Existen muchos países en donde los gobiernos están controlados por poderosos grupos de interés que tienden a oponerse a las reformas. Se ha comprobado que las comunidades locales basadas en el parentesco y la afiliación eran tratadas como socios en el proceso de desarrollo y no como obstáculos. Se puede decir que el grupo corporativo de filiación está preadaptado a un desarrollo nacional igualitario. Los grupos de filiación con su comunalismo y su solidaridad comparativa tradicionales tienen papeles importantes que cumplir en el desarrollo económico. El desarrollo realista promueve el cambio, pero no lo hace así la innovación excesiva. Intercambio cultural y supervivencia. Con tanta gente en movimiento, la unidad de estudio antropológico se expande de la comunidad local a la diáspora. En el mundo actual, a medida que la gente se mueve, se llevan consigo sus tradiciones y sus antropólogos. La posmodernidad describe nuestro tiempo y nuestra situación. El mundo actual influye a esas personas en movimiento que han aprendido a manejar identidades múltiples dependiendo del lugar y del contexto. El posmodernismo amplió el valor más allá de lo clásico. La élite y las formas culturales occidentales describen un mundo donde los límites sus identidades se están quebrando. La globalización describe las conexiones aceleradas entre países y gentes en un sistema mundial conectado económicamente, políticamente y por los modernos medios de comunicación y transporte. La globalización promueve la comunicación intercultural a gentes de diferentes culturas, pero sin embargo la desintegración también nos rodea. En los casos en el contacto entre las culturas indígenas y foráneas más poderosas conduce a la destrucción. Los comerciantes y los colonos pueden explotar a la gente nativa. Tal explotación puede aumentar la mortalidad, quebrar la subsistencia, fragmentar los grupos de parentesco, dañar los sistemas de apoyo social e inspirar nuevos movimientos religiosos. El imperialismo cultural. Se hace referencia a la rápida difusión o al avance de una cultura a expensas de otra o su imposición sobre otras culturas a las que modifica, sustituye o destruye usualmente debido a la influencia diferencial en el plano económico-político. Las personas no son víctimas pasivas del imperialismo cultural. La gente contemporánea revisa constantemente, reelabora, se resiste y rechaza los mensajes que le llegan desde los sistemas externos. La tecnología moderna, incluyendo los medios de comunicación de masas, están matando las culturas tradicionales mediante productos homogeneizadores que alcanzan cada vez a un mayor número de personas. Para otros, la tecnología moderna cumple un papel importante al permitir que algunos grupos sociales se expresen a sí mismos, se produzca una difusión de las subculturas particulares. Factores culturales que inciden en el subdesarrollo. Un paradigma cultural que constituye un limitante del desarrollo es el servilismo casi idolátrico que se tiene de las potencias imperialistas de Occidente, que hace que se intente salir del subdesarrollo tratando de imitar todo el modelo que ellas imponen. Además de corrientes polarizadoras que intentan convencer de que solo con un determinado tipo de sistemas se alcanza el desarrollo y que niegan la posibilidad de combinación de los mejores aspectos de cada sistema. Tal vez la nación en el otro continente que más ha demostrado las posibilidades de romper este condicionamiento de salir del subdesarrollo es China, que es ya una potencia mundial que avanza en un progreso constante, lento pero seguro. El mismo caso evidente en Europa, en donde los países cristianos protestan del norte de este continente mantienen un más avanzado proceso de desarrollo que los países del sur de Europa que pertenecen al cristianismo católico. Otro punto importante es que las creencias religiosas como las católicas condicionan ciertas normas, hábitos, formas de vida y patrones culturales que pueden jugar un rol fundamental, tanto para desarrollarse como para subdesarrollarse.
Un ejemplo valioso es el control de la natalidad, que es severamente desaprobado por los católicos. La lucha del movimiento indígena ecuatoriano. Uno de los valores profundos de los pueblos indígenas sustentan hasta el día de hoy, sin duda alguna, es su capacidad de resistencia frente a las adversidades de la colonia europea. Ante la explotación económica, la opresión política, el estado de exclusión y discriminación social, perviven valores, conocimientos, sabidurías, pero sobre todo aún están vigentes instituciones culturales, económicas y políticas propias, a pesar de todas las adversidades. Si describimos estas instituciones que son diversas y que han permitido la organización, relaciones sociales, la espiritualidad indígena y las relaciones con la madre naturaleza, decimos que son entre otras el Ayllu, familia, Ayllu-Yacta, común, Minga, trabajo colectivo, Rimaninacuy, práctica del diálogo, Yuyarinacuy, acuerdos, Pachamama, naturaleza, son los referentes de vida de las comunidades y por tanto de lucha por su mantenimiento y perfeccionamiento en la época contemporánea. Son algunos de los temas que podemos señalarlos como referentes de lucha durante el proceso de desarrollo organizativo del movimiento indígena. Desde esta visión y experiencias, nuestras organizaciones establecen dos dimensiones importantes en su estrategia de lucha y que constituyen dos líneas fundamentales de acción. Una línea de acción que se identifica en el marco de la dimensión histórico-cultural étnica, cuyo significado se expresa en la lucha por las demandas de reivindicación indígenas y de soluciones inmediatas, que necesariamente será el contenido fundamental de una agenda de planteamientos de carácter endógeno de los pueblos y comunidades indígenas. Es decir, que las luchas en esta dirección son en sí generadas de los intereses de las nacionalidades y pueblos, que son derechos legítimos e históricos, que no han sido ejercidos desde el reconocimiento del Estado y la sociedad dominante. Sin embargo, nacen estas demandas desde el interior de dichos sectores. Para algunos tratadistas, esta dimensión es vista como un fenómeno de carácter exclusivamente étnico, donde se esgrime y se principaliza un enfoque etnocentrista o el indigenismo excluyente. Otra concepción y línea de acción que está presente en la estrategia del movimiento indígena ecuatoriano hace relación a la dimensión social, a la lucha desde la conciencia de clase a partir de su identidad en el contexto de la sociedad contemporánea. Son concepciones y prácticas que los pueblos indígenas adoptaron desde una comprensión vivencial de los fenómenos sociales, políticos y los problemas del mundo que nos rodea. La comprensión de esta dimensión y la práctica de las acciones ha sido la constante en la línea de conducción del movimiento indígena a lo largo de su proceso de organización y construcción ideológica. Sin duda, esta orientación constituye un referente fundamental en la estrategia indígena, que es su conciencia social de clase, por lo que el movimiento indígena se convierte en catalizador y sintetizador de las diversas demandas sectoriales, y es ante todo el sujeto social que descentraliza la demanda y lucha por un interés colectivo y global. Entonces, una comprensión que articula lo étnico-cultural y la lucha social de clase. Como es evidente, los planteamientos y acciones indígenas se orientan en el marco de las dos dimensiones o concepciones de lucha. Una primera línea es lo reivindicativo, lo cultural y de aspiraciones inmediatas, o entendidos también como intereses concretos y sectoriales, desde las nacionalidades, pueblos y comunidades en este caso,